Ok. Bueno, vamos a esperar un minuto más y ya arrancamos. Es raro estar frente a la computadora y con personas. Yo voy a ignorar a la gente, voy a darle prioridad a los presentes físicamente, ¿sí? Los virtuales que lo vean están al fondo, ¿no? Los que se sientan al fondo, los que están en No nos ven a nosotros. No, en el Super Pullman. Esos son en la Super Pullman. No. Se ve bien, ¿eh? Ahí tenemos que maquillar. ¿Te contó tu mamá qué bien que la pasamos? Sí, estaba súper agradecida. Estaba muy contenta, yo le llamé para llevarla. Sí, encima le está cumpliendo son. Sí, pero ¿Cuándo o no? depende. Sí, Depende, sí. cimiento sonda de altura no sabe. Cimiento sonda de superficie sí. De bajura. Bueno, esperemos que mañana no haya, porque tengo un bar mitzvah el jueves a la mañana, así que... Y ha templado, nosotros estábamos aquí a la salida cuando... No, pero tengo que salir de acá. Y era como que hora tembló, como a la 1:30. 1:50. Me dijo. Sí, 1:50. 1:50. Estábamos acá con él almorzando y pues, sentimos el reto. Ah, también Bueno. almuerzo también. Si les parece, arrancamos. Bueno. Nuevamente, gracias por abrir las puertas de la comunidad de la Sociedad Israelita de San Juan. Para los que no me conocen, ya muchos ya compartimos algún encuentro, con otros no. Mi nombre es Uriel Romano, soy el rabino de la comunidad judaica norte y estoy como parte del Bada Keilot, para poder venir y encontrar y visitar comunidades de diferentes regiones del país. Y la idea en este espacio es poder presentar mi libro, ¿ok? El primer libro que escribí se llama Las mujeres del Talmud. Este es el libro. Sabias, piadosas y rebeldes es el subtítulo. Ahora les voy a contar un poquito la génesis del libro y la idea es estudiar un poco del libro, estudiar algunas de las historias que presento acá en este libro y que nos ayuden a pensar, a debatir, a reflexionar. La génesis del libro está ya por el 2017 aproximadamente. En el 2017 vivía en Nueva York. Hola, bienvenidas. Hola, ¿cómo estás? Era rabino de una comunidad en Nueva York, en Queens, y era lideraba un grupo de mujeres que nos encontrábamos cada Rosh Hodesh, hola, bienvenidas, nos encontrábamos cada comienzo del mes para estudiar algún pasaje, alguna enseñanza, alguna historia de alguna mujer del Tanaj, de la Biblia hebrea, de las mujeres menos conocidas del Tanaj, de las mujeres que menos se habla de ellas. Y eso fue el primer año. Durante 11 encuentros nos encontramos, estudiamos las historias de las hijas de Tzlofhad, las historias de la profetisa Judá, de una prostituta famosa llamada Rahab, de muchas historias de mujeres de la Biblia, del Tanaj, de la Biblia hebrea, que yo suponía que no iban a conocer mucho. Y el segundo año dije, vamos a pasar a la próxima etapa de la tradición judía, que tiene que ver con el mundo talmúdico, el mundo rabínico, que estamos hablando los primeros siglos de la era común. Siglo I, siglo II, III, IV, y ver qué mujeres aparecen allí. Entonces lo que hice fue ir al Talmud. ¿Sí? Lo primero fue, para preparar este curso, estas clases mes a mes, era ver si existía algún libro que compilase diferentes relatos de mujeres de la época del Talmud. Y no encontré nada. Ni en inglés, ni en español, ni en hebreo encontré libros que trabajen alguna de las mujeres, algún artículo de alguna mujer, pero nada que sea un libro que haya abierto el Talmud de par en par, que son unas 2.700 páginas, y recopilar todas las historias donde mujeres tienen un rol protagónico, explicarlos y demás, y hacer una lectura
holística, lo que podríamos llamar. Entonces, bueno, si nadie lo hizo, hay lugar para hacer algo nuevo, para poder aportar algo. Y así es como nació este libro. Cada Rosh Hodesh, cada comienzo del mes, enseñaba una de estas historias. Tenía 11 al final de un año. Y luego, en 2018, comencé a buscar un par más de mujeres que había por ahí, a compilarlas, a traducir estos relatos que originalmente están en hebreo y arameo, que son los dos lenguajes interconectados que está escrito el Talmud de Babilonia, el Talmud principal por excelencia, y luego comentarlos y sacar alguna conclusión general. Entonces, mi conclusión general fue que la mayoría de las mujeres del Talmud que aparecen tienen estas tres categorías: sabias, piadosas y rebeldes. En todas las historias hay algo de sabiduría, son mujeres sabias, hay algo de pietismo, de piedad, hay algo de entrega, es la piedad, y también hay algo de rebeldía, de ir de alguna forma contra la corriente. ¿Por qué? Porque estas historias que nos llegaron a nosotros de las mujeres del Talmud son las mujeres que rompían con la norma. Porque ¿qué se esperaba de una mujer en la tradición judía, en la sociedad judía, hace 1800 años? Se esperaba que sea una buena madre y una buena esposa. No mucho más que eso. Y sumisa. El rol principal de la mujer, y hay que decirlo, en el ideario era que tenía que ser una mujer que, y el Talmud lo dice en un pasaje en el Tratado de Brajot, en el Tratado de Bendiciones, que el mérito de la mujer va a llegar por esperar a sus hijos que vuelvan de la escuela y a sus maridos que vuelvan de la yeshivá, de las academias rabínicas, cocinar y trabajar para poder sostenerlos. ¿No? Lo dice a la bienvenida. Que ese sería su rol. Entonces es un rol totalmente auxiliar. Las mujeres en la sociedad rabínica, primordialmente en los primeros siglos de la era común, no podían ser rabinas, no tenían acceso a la educación, no participaban en la vida sinagogal, no tenían cargos políticos en la sociedad de Israel. Eran totalmente sumisas, marginales, a disposición del rabino y de sus hijos varones. ¿Sí? Bien. Y todas estas mujeres que vamos a ver rompen con ese ideario. Son mujeres que quieren tener un rol, son mujeres que quieren tener una voz, son mujeres que tienen algo para decir y lo quieren decir, lo buscan, y son mujeres que no están de acuerdo con ese rol que la sociedad judía les asigna. Y por eso son historias dignas de contar, porque una mujer, una madre, que esperaba a sus hijos, les cocinaba, los bañaba, los llevaba, no llamaba la atención y no es una historia digna de ser contada. Por ejemplo, ¿De qué año hasta qué año estamos hablando? el Talmud babilónico, que se escribió en algún momento, se compiló en algún momento de finales del siglo V, comienzo del siglo VI de la era común, y son relatos que van desde el siglo II, ¿sí?, hasta el siglo IV, más o menos, compilados un poco tiempo después, ¿sí? Entonces son historias que rompen la rutina, que rompen, es como decir, si nadie escribiría una historia. Luisa se levantó, se lavó los dientes, desayunó, fue a trabajar, almorzó, durmió la siesta, se levantó, vio unas amigas y se fue a dormir. No hay nada interesante en ese relato. Pero si en el medio de ese relato algo fuera de lo habitual sucede, son historias dignas de ser contadas. Es decir, todas las mujeres en los tiempos del Talmud van a ser como las mujeres que vamos a conocer hoy, algunas de las que está aquí. No, la mayoría de las mujeres son todo lo contrario. Son las mujeres sumisas, las mujeres que trabajan, que bañan a sus hijos, que son solamente madres, que no tienen una voz propia. Estas son las pocas mujeres que sobresalieron, y que lo más interesante es, ¿por qué están estas historias en el Talmud? Porque si son historias que rompen lo que debía ser la mujer, ¿por qué los rabinos, hombres, decidieron en las 2700 páginas del Talmud, en las decenas y cientos y miles de historias que hay, donde los rabinos, hombres, son protagonistas, ¿por qué pusieron aquí y allá, dejaron para las generaciones futuras 20 o 30 historias donde las mujeres no hacen lo que se espera de ellas? ¿Por qué lo dejan? Esa es una de las preguntas que voy a llevarlos para hacer.
Y quisiera hoy presentarles, por supuesto, este libro recopila unas 25 historias de 25 mujeres, hay algunas que otras más, pero no mucho más. No es que hay otras 20. Estoy haciendo la segunda edición de este libro, hay 2 o 3 más que estoy agregando y corrigiendo algunas cosas, no mucho más que eso. ¿Empezamos? Sí. La mujer más conocida de todo el Talmud, no, Ruth no es del Talmud, Ruth es del Tanaj, Ruth es de la Biblia hebrea, Ruth estamos hablando de un relato situado en la época de los Shoftim, la época de los jueces del siglo XI antes de la era común, escrito en algún momento del siglo III antes de la era común, situado muchos siglos atrás, pero estamos hablando varios siglos anteriores y es parte de nuestra Biblia, es parte de nuestro Tanaj. La mujer más conocida se llama Bruria. Brunia. Bruria. Brunia. B-R-U-R-I-A. Bruria. ¿Eh? ¿Aún se escucharon hablar de Bruria? Pero en Israel se usa mucho ese nombre. Ah, ya fe, muy bien. En Israel se usa mucho. Muchas brujas. Hay muchas academias para mujeres que se llaman Bruria. Hay muchas mujeres, la mayoría religiosas, que se llaman Bruria, y van a entender por qué. Vamos a hablar un poco de Bruria. Te voy a contar el primer relato. Rabbi Yossi, el Galileo, estaba acá. Todo lo que le voy a leer ahora son citas del Talmud traducidas por mí al español. No vamos a perder el tiempo yendo al original. Rabbi Yossi el Galileo estaba caminando por el camino y se encontró con Bruria. Rabbi Yossi el Galileo es un gran rabino de comienzos del siglo II. La Galilea es el norte de Israel. Una vez estaba caminando y se encuentra con esta mujer Bruria. Él le preguntó, ¿qué camino debemos tomar para llegar a la ciudad de Lod? Querían llegar a Lod. Lod es cercano a lo que hoy es Tel Aviv, en el centro sur de Israel. Le pregunta a esta mujer Bruria, ¿qué camino debemos tomar para llegar a la ciudad de Lod? Ella le respondió, Galileo tonto. ¿Acaso no dijeron los sabios? No extiendas la conversación con la mujer, pues tú deberías haber dicho, ¿para dónde Lod? Primer relato que tenemos de Bruria. Lo que tienen que saber es que los relatos del Talmud son relatos cortos, crípticos y con mucha potencia en pocas palabras y líneas. ¿Qué dice este relato? Un rabino muy importante se encuentra con una mujer Bruria y le hace una pregunta. Pero esta pregunta ella entiende que es ¿qué? En exceso larga, ¿no? Es, disculpe señora, ¿para qué camino debo tomar para llegar a la ciudad de Lod? Y ella le dice, para, ¿vos no leíste el gran libro de nuestros rabinos llamado Pirkei Avot, que dice que el hombre, para que no se tiente con la mujer, debería mantener al mínimo la conversación con las mujeres? Vos sos un rabino, te crees rabino, y aparte, ¿cómo lo llama? Tonto. Galileo tonto. En vez de Rabbi Yossi el Galileo, lo llama Galileo tonto. ¿No? Eso ya muestra, ¿no? Ahora vamos a tratar de entender, ¿no? Claramente es una mujer que rompe con una mujer que no debería tener voz, una mujer que no debería saber y sabe, una mujer que se atreve a responderle a un rabino importante de semejante forma, y le dice, ¿no deberías haber hablado tanto? Porque está yendo en contra de lo que los propios rabinos dijeron que un hombre tiene que hacer para evitar el contacto que podría haber llegado a otra cuestión. Le deberías haber dicho, ¿para dónde Lod? Ya está, miren, muchas veces tenemos conversaciones demasiado largas, que es mucho más sencillo. Cortito y al pie. Bien. El primer relato que tenemos de Bruria. ¿Qué sensaciones tenemos de esta mujer tras escuchar este relato? Bueno, lo que dijiste vos. Digamos, por un lado que sabía. Bien, sabía. ¿Cómo sabemos que sabía? Porque cita. Porque cita y bueno, sí, porque cita. Porque cita. Entonces, lo primero es decir, no era común una mujer que fuese versada en las fuentes. Entonces ya tenemos que Bruria era versada. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de dónde sabía? Porque si sabemos que las mujeres no iban al Heider, no iban a la yeshiva, no iban al colegio judío, ¿eh? No es la historia de Jackie. No es que se metió
pero vamos a ver una historia estilo Gentle dentro de poco. ¿De dónde sabía? Bueno, lo que se sabe es que su padre era Rabbi Hanina ben Teradion, su padre era un gran rabino, y su esposo también era Rabbi Meir, que era un rabino. Entonces, si bien no fue educada formalmente, vivía en un mundo donde su padre primero, su marido después, eran grandes eruditos, por lo cual iba estudiando, iba aprendiendo, no oficialmente, sino por ósmosis, ¿no? A mí siempre me sorprende. ¿Qué? Estaba inmersa en el en ese mundo. mundo. Pero un mundo que su estudio legal estaba vedado, entonces iba aprendiendo de escuchas, ¿no? De lo que seguramente iba escuchando desde la cocina, desde el comedor, a una lección que su padre o su marido tenía con algún alumno en su salón, ¿no? O cuando iba a visitar a sus hijos. Pero no siempre que escuchamos aprendemos, tenemos que tener la intención. Pues Bruria claramente quería tener esta intención de saber. Sabía. Lo otro también, ¿qué más tenemos de Bruria? Era sabia, ¿qué más? En el hebreo moderno, Chutzpah, tenía desfachatez. Claro, Se anima a hablar. Entonces una mujer que rompe esa barrera del... Bien, no solamente se anima a hablar, a demostrar que sabe más que el rabino, sino a reprenderle y decir, estás equivocado. Y más les voy a decir, es un poco agresiva. sí, claro. Porque decís, rabino, ¿era necesario? Era necesario, pero ¿por qué lo hace? Mi lectura es, y ahora van a ver otra historia más, porque ella quería ingresar en el mundo de la sabiduría masculina. Y para ingresar en el mundo de la sabiduría masculina, ¿qué tenía que hacer? Discutir y parecer un hombre. Con el insulto, digamos, tener esa brutalidad más conectada con la masculinidad que con la feminidad. Historia número 2 de Bruria, que en el Talmud está inmediatamente después. Cierta vez, Bruria se encontró con un estudiante que se encontraba estudiando susurrando. ¿Sí? Seguramente fue a visitar a su marido, a la yeshiva, donde era el rabino principal, y encontró a un estudiante de Torah que estaba seguramente con un libro, así, silencio, susurrando, estudiando en voz baja. Ella lo golpeó y le dijo, ¿acaso no está escrito bien ordenado en todo y bien seguro? Un versículo del libro de Samuel. Lo que significa que si la Torá está ordenada en tus 248 miembros, la misma está segura, y si no, no lo estará. Vuelve a reprender, en este caso un estudiante, y no solamente lo insulta, lo golpea, le da un chasquido. Y de vuelta, peor que la primera historia, porque en la primera historia, por lo menos, Rabbi Yossi, ¿qué hizo? La invitó a que ella lo pueda corregir. En esta, ella estaba pasando, el estudiante no le preguntó nada y ella se sintió que tenía que corregirlo. ¿Y qué es lo que le corrige? La forma de estudiar Torah. Y le dice, estás estudiando Torah de forma incorrecta. Porque estás estudiando la Torah en silencio. ¿Y cómo hay que estudiar Torah? En voz alta. Un principio fundamental de la educación judía, no se estudia en silencio. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos en silencio, o leemos en silencio, nuestra mente puede estar en cualquier lugar. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que terminamos de leer 3 páginas y decimos, ¿qué? La mente está en cualquier lado. Pero cuando estás en voz alta, ¿sí? Cuando lees en voz alta, tenés que estar concentrado en esto. Es mucho más difícil. Entonces, la Torah hay que estudiarla en voz alta. O cualquier texto, en definitiva, hay que estudiarlo en voz alta. Es un buen consejo pedagógico. Lo corrige, lo golpea. De vuelta, muestra agresividad, muestra también sabiduría. Y muestra también esas ganas de decir, yo sentía que, cuando leo estos textos de dice Bruria, dice, qué injusto que es el mundo. Yo que sé mucho más que ese rabino, yo que sé mucho más que este estudiante, a mí no se me permite, pero yo sé más. Esta injusticia que le plantea una sociedad que no le permite hacer lo que ella quería hacer, ser una buena estudiante de Torah y aprender. Rebelde. Sabias, piadosas y rebeldes. ¿No? Había algo de sabiduría, piedad y rebeldía. Ahora vamos a encontrar. Ya llega. Ya llega. Tercera historia. En otro relato del Talmud,
Dice, en el vecindario de Rabbi Meir, ¿quién es Rabbi Meir? Su marido. Había ciertos malhechores que constantemente lo molestaban. Es decir, Rabbi Meir sufría bullying. Rabbi Meir vivía en un barrio donde, por algún motivo, no lo querían, lo maltrataban, lo insultaban, no sabemos lo que hacía. ¿Qué hace Rabbi Meir para solucionar el problema? En cierta oportunidad, Rabbi Meir pidió a Dios para que Dios los extermine, a estos malhechores. ¿Qué hace? Digo, por favor, matámelos. Un rabino seguramente no era muy fuerte, no podía responder algo, que lo que hace reza para que Dios se ocupe. Digo, por favor, estos tres me están molestando, finiquitalos. Miren qué interesante lo que viene ahora, porque todavía Bruria no apareció. A nosotros nos interesa más Bruria que Rabbi Meir, ¿no es cierto? Aparece Bruria. Le dijo Rabbi Meir su esposa, Bruria. Le dijo Rabbi Meir su esposa Bruria, ¿en qué estás pensando para pedir en tu plegaria que estos malvados mueran? Y ahí aparece otro costado de Bruria. Bruria dice, ¿qué es lo que dice? No es correcto pedir porque alguien muera, pero muy inteligente, ¿eh? Es una forma muy buena y muy sutil de corregir. Eso, no solo hacerlo pensar, vos no le corregís a la persona diciendo lo que estás haciendo es incorrecto, lo que le decís es en qué te estás basando para hacer esto, para que la propia persona o descubra su error o poder llevar una conversación, y no directo, es una forma mucho más amena que como pegarle a alguien e insultarlo, hacerlo llevar, digamos, ¿en qué te fundamentás para pedir porque alguien muera? Pedimos para que alguien se recupere, si está enfermo, para pedir algo, pero pedir para que alguien muera, ¿no? Él le contesta, por cuanto así está escrito en el libro de los Salmos, sean exterminados los pecadores de la tierra. Itamu jotim min haaretz. Dice, hola, bienvenida, ¿cómo estás? Sean exterminados los pecadores de la tierra. Entonces, Rabbi Meir dice, si el libro de los Salmos, si pongo tonada talmúdica, si el libro de los Salmos dice que sean exterminados los malvados de la tierra, yo puedo pedir porque Dios extermina a los malvados de la tierra. Sin embargo, le dice Bruria, estás equivocado. ¿A quién lo corrige ahora? A su marido. A gran Rabbi Meir lo corrige, le dice, allí no dice pecadores, estás leyendo mal el hebreo, digo yo, bruto. No dice jotim, dice jataim, dice pecados. Porque ustedes saben que en hebreo, es un idioma consonántico, con las mismas letras en hebreo, se puede formar la palabra pecados o pecadores. Entonces le dice, Rabbi Meir, estás leyendo mal el hebreo. Porque ahí lo que dice, Itamu hataim min haaretz, que se terminen los pecados del mundo, no que se terminen los pecadores. Claro. Lo que hay que exterminar es la maldad, no a los malvados. Es una diferencia sustancial. ¿Sí? Bien. Y más todavía, le dice Bruria. Al final del versículo dice, y no habrá más malvados. Claro, dice Bruria. Si lees el versículo, que se terminen la maldad en el mundo, en consecuencia, no va a haber más malvados. Supongo lo que tenés que rezar, no es para que mueran, sino para que se arrepientan. Y por esa razón, uno debe rezar para que ellos vuelvan al arrepentimiento. Finalmente, Rabbi Meir pidió misericordia a Dios por aquellos malhechores y ellos se arrepintieron de sus actos. Colorín colorado, el tercer relato de Bruria ha terminado. Otro relato maravilloso de Bruria que nos ayuda a componer a este personaje maravilloso, ¿no? Una mujer que se atreve a corregir al marido, que es rabino. Corregir al maestro de la Galilea, corregir al estudiante de Torá, corregir a su propio marido,
pero siempre corrigiéndolos, mostrando que ella sabía más que todos ellos. ¿Qué es lo que le sigue pasando hoy a las mujeres? Bueno. Saber qué sabes más. Pero bueno. Y en ese contexto, esta es Bruria. Una mujer que no podía acceder al conocimiento, que no podía supuestamente acceder al saber, pero que quiere hacerlo. Que rompe realmente con lo que debía ser. Pero también la pregunta es, ¿por qué el Talmud dejó estas historias? Porque todas estas historias, ¿a quién está dejando mal parado? Al hombre. Al hombre y al hombre rabino, que eran los escritores de este texto. Bueno, mal parado, sí, en ese sentido. Mal parado, al contrario, uno podría pensar que una persona que escucha a una mujer en esa época que está haciendo una corrección es bastante más inteligente o más abierto, digamos. Bueno, es una forma. a ver, me gusta esa lectura, creo que es una lectura Sí, más posmoderna de nuestros tiempos. En aquel entonces que una mujer te corrigiese en público era una afrenta y una deshonra, casi. Entonces, una gran pregunta es para decir por qué se dejaron estas historias en el Talmud. Quizás porque llamaban mucho la atención, quizás porque la gente ya las conocía y no las podían ocultar. No sabemos exactamente por qué, pero aquí están. Y el último relato que tenemos de Bruria del Talmud es el siguiente. Que va a tener que ver con otro tipo de sabiduría. Cierta vez, cuando Rabbi Meir se encontraba sentado y predicando en la casa de estudios durante la tarde de Shabbat, sus 2 hijos fallecieron. ¿Qué hizo la madre de los niños? Los dejó a ambos sobre la cama y esparció sobre ellos una sábana. Bruria encontró a esta tragedia y los puso ahí. Él, cuando volvió de la casa de estudios, le preguntó, ¿dónde se encuentran mis 2 hijos? Ella contestó, fueron hacia la casa de estudios. ¿Sí? Ella le miente. Le dice, fueron a la casa de estudios. Él dijo, los estaba esperando en la casa de estudios, pero no los vi. Ya le miente. ¿Por qué le miente? Ahora vamos a ver. Le dio a él una copa del Abdalá, una copa de vino para concluir el Shabbat, y él realizó la ceremonia de distinción entre el Shabbat y los días de la semana. Regresó nuevamente y preguntó, ¿dónde se encuentran mis 2 hijos? Algo le sonaba fishy, raro. Ella le contestó, se fueron a un cierto lugar, pero ahora regresan. Segunda aparente mentira. Le entregó entonces algo para comer y él comió y realizó la bendición. Cuando terminó de bendecir, le dijo, Rabino, tengo una pregunta que hacerte. Fíjense que no le dice marido, no le dice Meir, dice, lo trata de Rabino. ¿Te hace una pregunta? Como si fuese una pregunta de un congregante que va y le pregunta al rabino. Es una historia muy, muy, muy dura, pero maravillosa. Él le dijo, haz tu pregunta. Ella le dijo, Rabino, más temprano vino un hombre y me dejó un depósito. Ahora está viniendo a recogerlo nuevamente. ¿Debo devolvérselo o no? Es una pregunta enmascarada legalmente. Si alguien vino, te dejó un depósito y ahora viene a buscarlo, hay que devolvérselo. ¿Qué le contestó? Rabbi Meir, hija mía, quien tiene un depósito con él debe devolvérselo a su amo. Ella le contestó, Rabbi, sin tu consentimiento, yo no lo hubiese devuelto. ¿Qué hizo entonces? Lo agarró de la mano a su marido, lo llevó hasta aquella habitación, lo acercó a la cama, le sacó la sábana de arriba de ellos y él pudo ver a ambos fallecidos acostados sobre la cama. Comenzó entonces Rabbi Meir a llorar y dijo, hijo, hijo, maestro, maestro, hijo mío en buenas conductas y mi maestro que me hacía iluminar mi rostro con su Torá. En aquel momento ella le dijo a su marido Rabbi Meir, maestro, ¿acaso no me dijiste que debía devolverle el depósito a su amo? Él dijo, Adonai Dios, Adonai dio, Adonai quitó, bendito sea el nombre de Adonai. Así concluye este relato
de Bruria y Rabbi Meir. Acá vemos otro aspecto de Bruria. Vemos una entereza y una sabiduría mucho más sutil, mucho más femenina, mucho más delicada, que tenía que ver cómo preparar a su marido para escuchar la noticia que nunca nadie va a querer escuchar en su vida. ¿Y qué es lo que hace? Primero le permite que termine el Shabbat. Por eso le miente. Porque el Shabbat debería ser un día de pura alegría, de puro regocijo. Después le da de comer, porque cuando escuchamos una noticia semejante se nos cierra el estómago y quería que esté fuerte para eso. Y después, entonces le permite que termine el Shabbat, le permite que pueda comer para tener fuerza. Y después le hace esta pregunta, para que él mismo pueda, hola, bienvenida, para que él mismo pueda en su momento aceptar este juicio terrible divino, es decir, Dios nos dio un depósito que fueron nuestros hijos y ahora vino a reclamarlos, se lo tuve que dar. Y después cómo lo acompaña a su marido para poder hacerlo, ¿no? Por esto la historia. Llegás para la próxima historia, para el próximo relato. Así que estas son las únicas 4 historias de Bruria en el Talmud. Claramente, ¿alguna pregunta, duda, idea, comentario? Ya vas a tener la segunda, esto está grabado, lo ves. Cualquier cosa que te... Sí. Esta recopilación de historias que han hecho que ahora en esta era que nos actualiza, digamos, donde el rol de la mujer es totalmente distinto y no tiene una connotación positiva esta actitud de respuesta que tiene la mujer. Pero en ese momento, cuando se hace esa narración, cuando se deja como constancia de que eso pasó, además de contar los hechos, ¿se hace algún juicio valorativo al respecto? Excelente. La respuesta en el Talmud es no. El Talmud está hablando de algo, normalmente está discutiendo temas legales, temas de la halajá, temas de la ley judía y demás, y de tanto en cuando por alguna razón aparecen estos relatos, ya sea porque tocan un tema y lo conectan, ya sea porque se nombra un sabio que estaba discutiendo una materia de halajá y se cuenta esta historia, por algún motivo se conectan. El Talmud no es que es un juicio de valor, nos pone esas historias. Yo creo que el Talmud tenía alguna suerte de fascinación con esta Bruria. Los sabios, era como una historia, seguramente era una historia popular, ¿saben de esta mujer Bruria? Que era sabia y que corregía a su marido y que corregía al rabino y que tenía una suerte de fascinación por esta mujer, por lo cual dejaron esta historia. Pero lo que es muy interesante es que si bien estas historias de Bruria están recopiladas en el Talmud y se las deja, y por eso sabemos de esta mujer que seguramente existió, en la Edad Media ya Bruria representaba un peligro. Porque ¿qué peligro tenemos si estas historias se popularizan? En una sociedad machista, medieval, donde la mujer supuestamente el rol que tenía que asumir ¿cuál era? La mujer sumisa, que esté en la casa, que acompañe al marido, que esté con los hijos, que trabaje para que su marido y sus hijos puedan estudiar Torá. Si una mujer se empezaba a popularizar la historia, yo también puedo ser Bruri, yo puedo estudiar. Era complicado. Por lo cual, Rashi es el comentarista del Talmud del siglo XI, en un comentario que hace al Talmud, en el siglo XI, no en el siglo IV, tercero, segundo, cuando todos estos relatos pasan, nos cuenta esta historia de Bruria. Es Rashi, siglo XI. Por cuanto cierta vez ella se burló del dicho rabínico, las mujeres son de mente frágil. Rashi nos cuenta, hace un comentario del Talmud, al parecer que Bruria un día se rió de un dictum talmúdico que dice Nashim da'atan kalan. Las mujeres son de mente frágil. De vuelta,
los rabinos creían que las mujeres se quebraban más fácil que los hombres, que no tenían un desarrollo intelectual tanto como los hombres, y al parecer Rashi dice, y Bruri un día se rió de esta frase. ¿Por qué se rió? Porque dice, esto no es verdad, muchachos. Miren, en mi propia vida enmarco a alguien que les estoy demostrando que this is not true. Las mujeres no somos de mente débil, somos de mente fuerte. Y su esposo, Rabbi Meir, le advirtió que su propio final podría dar testimonio sobre la verdad de aquellas palabras. El propio Rabbi Meir, cuando escucha a su mujer reírse de un principio rabínico clásico, le dice, no te burles de esta idea, porque tu propia historia puede dar cuenta de la verdad de este hecho. Es decir, de alguna forma le está diciendo Rabbi Meir, al final tu propia historia te va a comprobar que las mujeres son de mente frágil. Ten cuidadito, Bruria. Para poner su virtud a prueba, le encargó a uno de sus discípulos que tratara de seducirla. Fíjense lo terrible que hace su marido. Para comprobar la veracidad de la Torá y de la verdad de los rabinos, está dispuesta a que un alumno de él se acueste con ella para decir, mira, al final cediste, sos de mente frágil, los rabinos tenían razón, pero mira lo que estás dispuesto a hacer para defender a tu casta, poniendo a tu mujer a prueba. Después de repetidos esfuerzos, ella cedió. Al parecer varias veces este estudiante la sedujo, ella dijo no, no, no. Al final cayó. Y luego la vergüenza la llevó a suicidarse. Así termina. Así termina este relato. Que claramente es un relato que no está en el propio Talmud, como le dije recién, que es un comentario medieval al Talmud. ¿Y para qué está este comentario central medieval al Talmud? Para que una mujer de la Edad Media que piense que puede imitar a Bruria, decir, tené cuidado porque este puede ser también tu final. Son como esas historias, o esta para... No, es un comentario de Rashi al Talmud. Pero si el Talmud cita varias veces, pero no cita eso, habría que pensar que no es verdad. Bueno, puede ser, pero no. Pero yo te voy a agregar algo. Me da la sensación de que los rabinos dejan estas historias como otras tantas historias, porque son las mujeres de Israel con su interés en algunas etapas muy centrales de la vida de todo Israel, y esas fuerzas que tienen las mujeres, y dejan esta historia para mostrar que existen estas mujeres que son fuertes, que existen. No les gusta, pero las dejan claras como que están. No son la mayoría, No son la mayoría. pero están. ¿No? ¿Están? Así es. A mí me llama la atención de Rashi, ese comentario. Mariano, quería saber de Boom, que las bombas esas que tenía como Isana, gracias. Puede ser. Dale. Te decía que me llama la atención que Rashi haya escrito ese comentario en Bruña, porque se habla de las hijas de Rashi, ¿no? Sí, se habla que, bueno, Rashi tenía 3 hijas, no tuvo hijos varones, tenía 3 hijas, y muchos dicen que les enseñaba Torah. Hay toda una discusión de por qué Rashi escribió esto, teniendo una realidad diferente ante sus ojos. Quizás una cosa es que las mujeres sepan y otras cosas que quieran ocupar el lugar de los hombres. Vamos con un relato más, una mujer más. ¿Estamos bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Están bien? ¿Entretenido? Vos no podés opinar. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Irene. Mucho gusto, Irene. Segundo relato, segunda mujer, para que conozcan. Su nombre era Jomá. Jomá, o Joma, no sé cómo, dónde debería ir la tilde. ¿Jomá o Joma? Aparece, a diferencia de
Bruria, que tenemos algunas historias, aparece una sola vez en todo el Talmud, esta mujer llamada Jomá. Aparece en una discusión, en uno de los tratados talmúdicos, el Talmud está subdividido en tratados, que discute la ketubá, el contrato matrimonial, y que discute sobre si una mujer, tras la muerte del marido, se le puede dar como parte de la partida alimentaria vino. ¿Se le puede dar? Vino. ¿Te viene bien? ¿No? Porque se dice que en cierto... Ahí está. Ahí está Bueno, Irene, parte de esa pregunta tiene que ver con esa discusión. La pregunta es, las mujeres sí podían tomar vino, pero al parecer había una idea que solamente podían tomar vino en presencia de sus maridos. Hay que ponerse una foto. No, había como una idea de que... ¿Alguien sabe si hay agua caliente todavía en alguno para un mate? Sí, en Porque esto que está caliente. esta se me enfrió. es que eso es ¿Me ayudas? Lo que no sé si está caliente, porque si tenemos no, Y pero esto la que hacemos fue- con el té. No, sí, échalo ahí, tengo la tapa. Pero eso es que la que está acá te lo tiro en alguna parte. Dale, dale, En este, en este. dale. Sí, pero mira, Está muy caliente. Entonces, el Talmud dice... Yo tomé calentito, estaba. De vuelta. El Talmud Mira, era... más caliente va. Bien. si no, lo calentamos. No. El Talmud entonces discute si, como parte de la partida alimentaria que el juzgado tenía que darle de manutención a una mujer que quedase viuda por su ketubá, también podía incluir vino o no. Y es una discusión que no queda zanjada. Algunos rabinos dicen que sí, que puede pedir vino como podía pedir granos, como podía poner carne, como podía pedir aceite, pescado y otras cosas, y otros rabinos dicen que no. ¿Por qué los rabinos dicen que no? Por esta suposición de que una mujer, si toma vino y no está controlada por la figura ya sea paterna o ya sea la figura de su marido, podía, digamos, empezar a seducir a los hombres, su libido sexual podía aflorar y no podía tener control de sí misma. Esta era la situación en general. ¿Está bien? Yo lo pongo en contexto. No hago, claramente, mi posición rabínica en el siglo XXI es totalmente diferente a esta. Sí. Pero lo importante, a ver, lo importante es entender el contexto para... No te preocupes que no te vamos a... no vamos a- Acá nadie me ofreció vino, pero todas pueden tomar. Bien. Y empieza así el relato. Escuchen este relato que es maravilloso. Y lo más maravilloso es que esta historia está en el Talmud. Es un libro sagrado. Joma, la esposa de Abaye, se presentó delante de Raba. Ya ponemos dos datos para entender. Uno, la mayoría de las historias de todas las mujeres del Talmud o no tienen nombre propio, es decir, son anónimas, o si tienen nombre propio, aún así siempre se las presenta en relación a una figura masculina. Esposas de, madres de, hijas de, hermanas de. Siempre hay una dependencia con el género masculino, incluso aunque tengan nombre propio como Joma. Su esposo se llamaba Abaye. Ahora vamos a ver que Abaye murió. ¿Sí? Y se presenta delante de Raba. ¿Quién era Raba? Raba era el antiguo compañero de Abaye, era como el sucesor de Abaye, y toma su rol como presidente del tribunal rabínico de Mejosa, la ciudad en la que vivían, tras la muerte de su amigo Abaye. Le dice, proporcióname el sustento, es decir, mi marido Abaye murió, la corte me tiene que dar mi manutención a través del el dinero que dejó mi marido. Raba así lo hizo. Listo, toma, anda, esto es lo que puedes ir al supermercado, el pagaré. Bien. Joma le reclamó, proporcióname vino para mí. Digo, ella vio la lista seguramente y dice, pará, acá me falta vino. Él le dijo, yo sé que Abaye no solía tomar vino. ¿Qué le dice? Sí, que si él no tomaba, yo tampoco. Ahí está. Primero, Raba era el amigo de Abaye. Lo conocí. Dice, la verdad, si él hubiese tomado vino, Claro, yo lo tenía, por supuesto. yo quizás te lo hubiese puesto como parte de la partida.
Pero si él no tomaba vino, ¿por qué te voy a poner vino? ¿Cuál era su posición? Si él no tomaba, significa que vos no tomás. Ella le contestó, por la vida del maestro. Él me solía dar de tomar en grandes copas. Hola, hola, bienvenidos. Ella le decía, por la vida del maestro, por la vida de mi difunto marido Abaye. Él me solía dar de tomar en grandes copas. Acá que vemos, de este relato, no dice en ningún momento que Abaye tomaba. Podía ser que Abaye no tomase vino, pero amaba a su mujer y sabía, hola, bienvenidos, sabía que a su mujer le gustaba el vino, se le daba vino, le daba de tomar en grandes copas. Dice el Talmud, mientras le mostraba el tamaño de las copas, su hombro se destapó y una luz alumbró el juzgado. ¿Qué pasó? Joma le está mostrando a Raba cuán grandes eran las copas y le dice, me da de tomar copas así de grande, y seguramente el vestido que llevaba se destapó y muestra el hombro. Y una luz irradió en el juzgado. ¿Qué pasó? Desde los cielos, esa luz. Ok. ¿Qué significa este relato? Que ella levanta los brazos y aparece una luz en el juzgado. ¿Alguna idea? Una señal. ¿Señal de qué? Claro, la señal también está dada porque aparece cuando se le descubre el hombro. Sí. Entiendo yo. La luz. ¿Qué es esa luz? ¿Qué es una luz? ¿La luz qué es? Ilumina y ¿qué más? Muestra, resalta. Y el fuego, claridad, y el fuego que tiene también. Quema, da calor. Ok. Entonces hay muchas sutilezas en el relato talmúdico, y presten atención a esto, lo tengo que explicar. Todo lo que les estoy diciendo ahora son las explicaciones que yo doy al texto, porque si ustedes leen la historia y no me tienen a mí contándoselo, dicen, ¿qué pasa? Entonces, es así. Bruria levanta los brazos, se le cae esto, y al correrse esto, el llenarse de luz es símbolo de su belleza. ¿Sí? Hay otro relato talmúdico que se habla de un hombre, en este caso muy bello, que en un momento se descubrió parte del cuerpo y todo el lugar se llenó de luz, en el sentido de que su belleza iluminó todo. Pero la luz no solamente es la belleza que ilumina, seguramente tenía que ver con una piel más blanca que el promedio del Mediterráneo del mundo antiguo, que era quizás visto como un símbolo de belleza esa tez. Entonces se ilumina todo el juzgado, pero la luz no es solamente luz, sino que también es calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se calienta todo el juzgado. Y ahora van a entender por qué. ¿Qué significa el nombre? ¿Qué significa Hom en hebreo? Calor. Jomá, que era su nombre, el Talmud siempre, como en los relatos bíblicos, los nombres de los personajes son referencias a cuestiones que pasaron o que van a pasar. Lo más importante cuando uno estudia un relato del Tanaj o del Talmud es ver el nombre. Ya con ver el nombre y captar el significado, posiblemente gran parte del relato lo entiendas. Y Jomá significaba una mujer caliente, lo caliente. Entonces, ¿qué significa? Descubre su cuerpo y el juzgado se llena de luz. Acá todavía no termino el relato, pero estoy haciendo una pausa para lo que va a venir. ¿Qué creen que pasa? Una mujer hermosa se presenta delante. Por ahora sabemos que solo había uno, que estaba el juez, llamado Raba, el antiguo amigo de su difunto marido. ¿Estaba casado? Ah, bien, Irene, buena pregunta. Porque el hermano no era. No, el amigo. No, por eso no era el hermano del marido. Miren lo que pasa. Raba se levantó, fue hasta su casa y le pidió a su mujer, la hija de Rab Hizda, tener relaciones sexuales.
calentó literalmente. Ahí está. Vio una mujer hermosa en la mitad del día del juzgado y como era un hombre casado y todo bien, Volvió a su casa. volvió a su casa para poder liberarse de esa tensión y pasión sexual que venía sintiendo, pero dentro de el sagrado matrimonio. Se calentó, vamos a decirlo en hebreo antiguo, se calentó, pero no se le insinuó a Jomá, sino que fue para estar con su mujer. Entonces, la primera pregunta es si ella se levantó los brazos a propósito para seducirlo y conseguir el vino Por eso, ahora viene la pregunta. ¿consiguió que el ella vino? quería. Bueno, Lo más maravilloso del Talmud no lo dice. Pero no termina acá la historia, yo estoy poniendo pausas. Claro. Todavía no llegamos al 38, vamos por el 21. el 21 y se va. La hija de Rabhizda, la esposa de Raba, le preguntó, ¿quién estuvo recién en el juzgado? Sí. No, claro, dice, vos todos los días te vas a la mañana, vas al juzgado, estás todo el día, llegás a la noche y nunca tenés ganas de tener sexo. Que llegas al mediodía y que quieras tener sexo en la mitad del día, algo pasó. Y él, muy rápido, Joma, la esposa de Abaye, él la manda al frente. La manda al frente. La manda al frente, ¿no? Él no oculta. La hija de Rabhizda, la esposa de Raba, salió tras ella, tras Joma, y la golpeó con un candado de un cofre hasta que la sacó de toda la ciudad. Y le dijo, ya has matado a 3, ¿ahora vienes a matar a uno más? Colorín colorado, el relato ha concluido. ¿Qué hace? Hola, bienvenidos. ¿Qué hace la esposa de Rabhizda? La hija de Rabhizda, la esposa de Raba, ¿sí? La persigue esta mujer pensando que ¿qué? Que Joma no es que se le cayó, sino que con intención, con alevosía, le mostró su cuerpo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Le mostró su cuerpo para seducirlo y quedarse con su marido. Porque ya se le había muerto a Abaye y al parecer antes de Abaye 2 más, por lo cual le había visto que era una suerte de viuda negra. ¿Sí? Que en la tradición judía se le llama Isha Katlanit, una mujer mortal, una mujer asesina, que mata a los hombres para quedarse con su dinero, con su fortuna, con su poder. Entonces, la esposa de Raba se siente amenazada, siente que la vida de su marido corre peligro y la echa de la ciudad. Pero interesante pensar acá. Varias cosas interesantes. Ahora me dicen las que ustedes piensan, yo les voy a tirar las mías. Lo primero es, el relato nunca nos dice, porque es críptico, y esto es lo hermoso de los relatos crípticos, nunca nos dice si ella lo hizo con intención o no. Una lectura es, le estaba explicando cuán grandes eran las copas de vino y simplemente se le cayó. No es que lo hizo con intención, no es que dijo, voy a utilizar mi belleza para seducir a Raba y conseguir el vino. Se le cayó, pero así no lo entiende ella. Ella lo entiende, no. Si vos sos mujer, vos sabés que sos linda y que la forma que tenés para conseguir las cosas es utilizando tu belleza. Y peor aún, la gran machista de esta historia, ¿quién es? La esposa. El machismo no solamente corre por los hombres, nos dice el Talmud, puede correr mucho más por las mujeres. Porque ella, en vez de enojarse con su marido, dice, simplemente se le vio la piel porque se le cayó. ¿Por qué te lo hizo para seducirte? Aparte, ¿por qué te enojas con tu marido? Si le querías No. que se caliente, venga. Varias cosas si no hizo nada prohibido, Encima no hizo nada. fue la que me habilitó. O 2, bueno, si te molestó que encontrás atracción sexual en otra mujer, enojate con tu marido, ¿qué culpa tiene Jomá? Por lo cual, yo concluyo este relato
y escribo esto. En la literatura legal judía, la Isha Katlanit, esta mujer, esta viuda negra, mata sin intención. No es que lo hace con alevosía, sino que tiene una mala fortuna y muere. En el imaginario popular, y en particular según la esposa de Raba, Jomá mata con intención. Es su belleza y su seducción la que atrapa a los hombres para luego matarlos. La mujer, especialmente la mujer bella, es una amenaza para la sociedad. Es una amenaza para los hombres y también para sus esposas. Las formas que tienen las sociedades para detener el poder de la belleza es ocultándolo bajo la ropa o sacándolo de la ciudad. Aunque quiera tapar la belleza o expulsarla, la misma siempre encontrará sus formas de volver y de iluminar. Esta historia es una historia sobre la belleza, su poder y su amenaza, la fascinación y el miedo, la vida y la muerte. En un relato muy breve. La belleza trae luz donde hay oscuridad, pero también puede traer muerte donde hay vida. ¿Es responsable Joma de su belleza? ¿Qué culpa tiene Joma de haber nacido bella? ¿Dudas, preguntas, ideas, comentarios, reflexiones sobre este relato? Pero cuando conseguí el vino, porque si no se me... Igual, si lo consiguió, No, igual si lo ya le echaron de la ciudad. Se va a tomar el vino. Va a buscar otro raba. ¿Qué más? ¿Algo más? Yo creo que no solamente la cuestión de la belleza, sino cómo se usa la belleza como un arma para conseguir cosas. Lamentablemente, no sé si poner como un calificativo, pero son cosas que suceden hasta el día de hoy, que muchas veces hay mujeres que no logran llegar a ciertos puestos de una manera más correcta y llegan, ya sea porque se les presenta la situación o porque buscan la situación, cualquiera de los dos casos, que llegan a ciertos lugares a través de buscar su belleza o a través de tener relaciones con algunas personas, de comprar. Creo que es un tema que llega hasta el día de hoy, ¿no? Pero Bueno, es una lectura posible de este relato, porque si seguís la lectura posible, es decir, a una mujer que la propia sociedad le veda la posibilidad de hacer usufructo de su propia herencia, porque la tiene que manejar el juzgado, y no tiene los recursos educativos para enfrentarse al juicio, sino lo único que tiene es su belleza, pero esta es la lectura de que ella lo hizo a propósito, que también es interesante, pero ¿qué pasa si ella lo hizo sin querer? No, y además la pregunta, para mí la pregunta válida de todo lo que más me llega es, ¿qué culpa tiene ella de su belleza? Bueno, esa es esa última pregunta. Esa es la gran pregunta, o sea, bueno, está bien, después en realidad no tiene ninguna culpa. Pero somos una sociedad donde ¿Qué siglo es esto? estamos hablando del siglo III, IV. Ah, Bueno, pensá que estamos en el siglo XXI, y seguimos con que la mujer es más machista que el hombre. Es lo más triste de ese relato. No, pero no. Por la mujer, es terrible. Pero de vuelta, me parece esta fuerza que tiene este relato, que tiene 1700 años, para seguir despertando esto, es de decir, de vuelta, es linda y atrae a los hombres. Bueno, ¿qué culpa tiene? ¿Que lo tiene que culpar porque los hombres? ¿Porque Raba se calienta? Porque ¿qué culpa tiene? Aparte, ponele que leamos que el relato fue a propósito. Bueno, rompió su derecho, listo. ¿Qué te vas a Claro. enojar vos con la otra persona si es tu marido de último que tuvo la acción que a vos no te gustó? Bueno, pero por eso, pero despierta todo eso un relato. Fíjate que la echa. O sea, digamos como una cosa, bueno, es no lo peor que podés puede pasar. ocultamente decir, la saca del lugar visible. Claro. ¿Entendés? O sea, fíjate, no la lastima. No, Ni sí, la lastima ni la claro. mata. La saca. La La saca del lugar visible. Bueno, por eso, la expulsión. La expulsión, sí. Ya se sabe que es algo así. Ujú. No, ¿cómo empieza el relato? Que una no puede tomar vino, puede estar delante del marido y cómo uno lo acepta así. Bueno, por eso eso tiene que ver con situaciones culturales de los momentos.
Claro, muy interesante. Y también puede ser un relato para justificar también la ortodoxia, la mujer debe cubrir. Bien, porque de vuelta, por un lado puede ser el relato más liberador, como la propia tradición judía dice, che, date cuenta que el error no lo tiene Joma, que el problema acá es la esposa, es Raba y su esposa, nunca. O lo puedes usar, mirá, para que no pase esto, mejor cubrite. ¿No? De vuelta, como que eso también es interesante, como los propios relatos, las propias ideas de nuestra tradición pueden ser leídas de la forma más liberadora, de la forma más libre pensante o de la forma más dura, más estricta, más oscurantista. ¿Estamos para un relato más o concluimos? Sí, este fue un capítulo. ¿Estamos bien? Más, no sé, porque ¿Está interesante? mira, hacerle ahora la próxima reunión. ¿Cuál es ¿A qué hora era? Ah, ustedes llegaron antes. ¿A las 8 de la noche sale del jardín? Quiero traer a mis hijos a vivir a San Juan. ¿Desde qué hora? Decime que es desde las... Acá a las 8 todavía está de día. ¿Eh? ¿De 4 de la tarde a 8? ¿Y a la mañana? Ya no voy a hacer eso. Pero No, si querés podés mandarlo. no vengo a San Juan entonces. No, yo creo. 3. ¿Cómo más? Chiquita me mandaron a la mañana y a la tarde. Esos eran padres. ¿Y nosotros también? Porque venimos a la Y bueno, por eso a la mañana. Yo traté de averiguar colegios pupilos judíos y no hay, así que no. Después de la cuarentena, vamos con una historia. No sé qué relato. A ver. ¿Qué? Hola. Hola, ¿qué haces, Sarita? Generalmente la luz se la relaciona con el conocimiento y cuando vos conocés algo o entras a profundizar algo, cuando te atrae, porque te gustó, te atrapó la belleza de algo, entonces te vivís, por así decirlo. Bien, muy bien. Acá estoy frente al televisor porque hay, bueno, si está el mismo de ayer, porque ha editado. Bueno, vamos con este relato. Dentro del Talmud, dentro de los pocos relatos donde hay mujeres, hay por lo menos 3 relatos donde hay no solamente mujeres, sino mujeres prostitutas. ¿No? Y este es uno de ellos. Lo titulé La prostituta que se enamoró. Dice así. Fue enseñado. Rabbi Natan dijo, no hay siquiera un solo mandamiento en la Torá, incluso el más ligero, el cual su recompensa no sea disfrutada en este mundo y en el mundo venidero ni siquiera sé cuán grande será. Les resumo lo que dice Rabbi Natan, que abre. Hola, ¿cómo se llama? León. Hola, León. Rabbi Natan dice, todos los mandamientos de la Torá tienen una recompensa. En este mundo y en el Olam, el mundo venidero. Cualquiera sea, no el mandamiento más difícil, sino el mandamiento más sencillo de observar, tiene una recompensa en este mundo y en el mundo venidero. Es decir, vale la pena cumplir mandamientos, porque cosas buenas pasan. Este es el mensaje que quiere transmitir. Ven y aprende esto del mandamiento de los tzitzit. Los tzitzit son los flecos que están en el talit, que nos recuerdan el valor de los mandamientos y que hay que cumplirlos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está diciendo? Que al parecer el mandamiento de los tzitzit es un mandamiento ligero, sencillo. ¿Por qué? No es que te tenés que abstener toda la vida de comer jamón, no es que te tenés que abstener, no sé, durante 25 horas en Yom Kippur de comer, es simplemente que pones una prenda de ropa. Te pones un calzón, te pones una bombacha, te pones un tzitzit, punto. Entonces no es tan difícil. Incluso cumpliendo la mitzvah de los tzitzit, yo te digo que vas a tener una recompensa grande, dice el Talmud. Y ahora viene el relato. Le pongo onda a los relatos, está bien. Me gusta contar cuentos.
como Cassiari. Me gusta, de la Cole, sí. Me gusta Cassiari, lo escucho en la radio. Cierta vez, un hombre que era escrupuloso en relación al mandamiento de los tzitzit, es decir, un hombre judío que su particularidad era cumplía el mandamiento de los tzitzit a rajatabla. Era, viste, cuando vos tomás de todos los mandamientos, de todas las mitzvot, algo decís, no sé, honrar a tu padre y a tu madre. Quizás no como callar, no cumplo Shabbat, pero honrar a mi padre lo voy a hacer. Todos los días los voy a llamar, los voy a visitar, los voy a ayudar. ¿Sí? Nos cuenta la historia de un hombre que no sabemos más de su vida, pero que cumplía el mandamiento de los tzitzit, lo cumplía. Cierta vez escuchó que cierta prostituta en una de las ciudades del mar aceptaba 400 monedas de oro por su servicio. Es un relato como que no tiene mucho sentido. Está diciendo un hombre que era escrupuloso, colocándose el talit todos los días. Y de repente escucha que hay una prostituta que cobra 400 monedas de oro. No es poco. Le envió los 400 monedas de oro y fijó una fecha con ella. Es decir, se tentó. Dice, si cobra 400 monedas de oro es que lo debe valer porque servicio premium. ¿No? Le paga, y aparte es una historia bizarra porque le paga por adelantado. Y fija una fecha como, bueno, tengo turno de acá 1 mes y medio. Una cita. Cuando el día llegó, fue y esperó en la puerta. Vuelta, ¿no? Como toda una historia de que no es que se tentó. ¿Qué? No, como que se escondió, qué sé yo. Claro, no, pero más aún, no es que se tentó como Raba y tuvo todo su tiempo, porque primero que se enteró, les pagó por adelantado, fijó una fecha en el futuro, fue, esperó en la puerta. Ansioso no era. ¿Eh? Ansioso no era. Capacitador tampoco. Tampoco. Su sirvienta vino, una prostituta con una sirvienta, y si cobras 400 monedas de oro por cada vez, bueno. Su sirvienta vino y le dijo, aquel hombre que te envió los 400 monedas de oro está aquí esperando en la puerta. Yo digo, tu turno de las 7 está aquí. Fíjense que son 2 personajes anónimos, ambos. Ella dijo, déjalo pasar. Cuando él entró, este hombre, imagínense vestido, con los tzitzit, pues los tenía, ella preparó para él 7 camas, como una cama marinera, pero de 7 pisos. 6 de plata y el último de oro. Nuevamente el número 7, número simbólico en el judaísmo, el Shabbat, la creación, los 6 años de trabajo y el año de reposo, los 6 días de trabajo y el 7º día de reposo. Ella crea 6 camas de plata y la cama, como con 6 escaleras intermedias de plata, una figura dantesca, ¿no? En esta figura de dama, y el último piso de oro. Entre una cama y otra había una escalera de plata, pero la última era de oro. Ella fue entonces a la cima de la cama y se acostó allí desnuda. Este relato está en el Talmud, no estoy inventando nada. Yo lo traduje. Entonces, ¿qué pasa? Ella hace todo un show, lo invita, lo hace pasar un cuarto, le muestra 7 camas de altura, y ella va seguramente subiendo, y en cada piso se va sacando una prenda hasta que está completamente desnuda, como llegar a la cima, al clímax, que era esta mujer hermosísima. Miren lo que pasa. Él también fue hacia arriba, tras ella, en su deseo de acostarse desnudo junto a ella. Cuando de repente sus 4 tzitziot lo golpearon en la cara. ¿Qué pasa? Él va subiendo, y se va sacando alpargatas, las medias, una cosa y otra, y la última prenda de ropa que se saca, ¿cuál es? Su tzitzit, y esos tzitzit es como que cuando se lo saca, lo golpean en la cara. En ese momento, bajó las escaleras y se sentó en el suelo. Como que ese golpe que recibió de los tzitzit lo hizo recapacitar, reaccionar, fue como un cachetazo. Ella también descendió entonces y se sentó en el suelo. Ahora ambos desnudos, él solamente con el talit, ella totalmente desnuda, ambos en el suelo. Una situación bizarra. Iban a estar en el clima sexual, en el 7º piso, en la 7ª cama de oro, ambos desnudos, ahora están en el suelo. Le dijo ella a él, por el maestro de Roma. Ahí ya sabemos que ella era
no judía, porque hace un juramento por una deidad romana. Juro que no te dejaré ir hasta que me digas qué imperfección encontraste en mí. ¿Qué imperfección? Encontraste en mí. Ah, ¿Qué le dice ella? autorreferencial. Dice, vos seguramente estabas subiendo. ¿Y por qué te frenaste? Claro, Porque habrás visto algo en mí que no te gusta. que no te gustó. Claro. Y lo que habrá sido para ella, ¿no? Esta mujer, esta prostituta, famosa, hermosa, adinerada, que alguien la rechace, habrá sido un golpe terrible. A su ego, a su lugar, digo, decime que era lo que encontraste de mí, no, nunca me pasó. Él le contestó, por Dios, por Adonai, ¿no? Ella jura por Roma, él jura por Dios, que nunca vi una mujer tan hermosa como tú. Le dice el famoso, no sos vos, soy yo. Le dice, no encontré ningún defecto en vos, no encontré ningún defecto. Sin embargo, y le da una cuestión bizarra, le da una clase de Torá a la prostituta romana sentada en el suelo y le dice, yo no encontré nada malo en vos, nunca vi una mujer tan hermosa como ti. Solo que hay un mandamiento que nos ordenó Hashem, nuestro Dios, y se lo conoce como tzitzit. Le da una clase de Torá en el suelo con la prostituta romana sentada en el piso y le dice, no encontré nada malo en vos, pero Dios nos dio los tzitzit que nos sirven para recordar los mandamientos, y yo acabo de recordar, cuando estaba por subir, que no está bien ir con una prostituta. Ahora mis 4 tzitzit se presentaron ante mí como 4 testigos, es decir, 4 testigos de lo que estaba haciendo estaba por hacer mal, por eso me refrené, no es por vos, no encontré ningún defecto, simplemente frené mi pulsión sexual por este mandamiento de la Torá llamado tzitzit. Miren cómo sigue. Ella le dijo nuevamente, yo no te dejaré ir hasta que no me digas cuál es tu nombre. Hasta este momento no se había presentado el nombre. El nombre de tu ciudad, el nombre de tu rabino, y cuál es el nombre de la academia en la cual estudias Torá. ¿Por qué le pide esta información? Porque quiere saber. ¿Qué quiere saber? Sí, es verdad lo que dice. ¿Eh? Sí, es verdad lo que dice. Muy bien, Puede sí. ser que el ego de ella, la soberbia de ella, que como por una cuestión espiritual va a rechazar su cuerpo, que es imprescindible ante todo. Bien. O se enamora de él al ser el primero que rechaza su cuerpo, entonces dice, la única forma que tengo para estar con él es que me interiorice lo que él hace, entonces necesito saber dónde estudia, qué hace, qué, para igualar las condiciones. Bien. ¿Qué más? Yo siempre digo de forma jocosa, no es la interpretación correcta, que lo que quería tener toda información para ir y presentarse frente a todos los estudiantes, que sabía que iba a cobrar y nunca iba a tener que hacer los servicios, ¿no? Entonces, quería tener, no es la interpretación correcta, pero bueno, hay que ponerle un poco de humor. Yo creo que va por este lado, lo que decía Irene, porque efectivamente es lo que pasa. Ella se levantó. Bueno, él le escribió y se lo dio en la mano. Le escribió toda esta información y se lo dio en la mano. Ella se levantó y dividió todas sus posesiones. 1/3 se lo dio al reino, impuestos. 1/3 se lo dio a los pobres, hizo acá. Y 1/3 lo tomó en su mano. Era una mujer adinerada, porque si cobraba esto durante varios años de servicio, no estaba mal. Lo único que tomó en sus manos, aparte de ese tercio de ese dinero, son las sábanas de aquellas camas. Las sábanas. De las camas que tenía. Fue entonces hacia la academia de Rabbi Hía y le dijo, Rabbi, da las instrucciones para que me convierta. Inmediatamente va a la academia del rabino de este estudiante y le dice, fuerte, convertime. Fuerte. ¿Por qué? Porque seguramente se enamoró. ¿Y de qué se enamoró? No es que se enamoró de ese hombre, se enamoró del judaísmo que encarnaba aquel hombre, que vivía una fe lo suficientemente fuerte que le permitiese refrenar el instinto más difícil que refrenar, que es el instinto sexual. Dice, si hay un mandamiento, si hay un pueblo, si hay una religión que me va a permitir a mí superar el instinto animal que hay en todos nosotros, ahí debe haber algo interesante.
¿Y de quién se enamora? De la primera persona que se lo presenta. Le dijo el rabino: hija mía, quizás hayas puesto tus ojos en alguno de mis estudiantes. El rabino no es tonto. Quizás te enamoraste de algún estudiante y por eso me estás pidiendo la conversión. Efectivamente, le dijo, sacó entonces el escrito de su mano y se lo dio. Rabbi Hía le dijo: ve y goza de tu adquisición. Es decir, ve, convertite y anda con este estudiante. Y dice: aquella ropa de cama que preparó para él de forma prohibida, ahora las arregló de forma lícita. Y concluye el relato. Rabbi Natan concluye: esta es la recompensa en este mundo, y en relación al mundo venidero, no sé cuán grande será. Recuerden que este relato viene para justificar esta idea de que incluso un mandamiento más simple, como el mandamiento de los tzitzit, que es colocarse una prenda de ropa, tiene una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa que recibe este hombre? Quedarse con una mujer hermosa lícitamente. ¿Por qué? Por haber refrenado su pasión. Entonces, esto tiene varias lecturas interesantes. La primera es que el mandamiento de los tzitzit no es tan fácil como parece, porque el mandamiento de los tzitzit no es simplemente colocarme una prenda de ropa más al cuerpo, como colocarme una equipá, y después hacer lo que yo quiera. Es que esa prenda de ropa me sirva de recordatorio de qué cosas no debo hacer, que están mal, que son incorrectas. Eso por un lado. ¿Ok? Que tienen una fuerza mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, otro relato con otra mujer que tiene un rol protagónico, otra mujer que decide cambiar su vida a través de algo que ve, de algo que se enamora y tiene una actitud positiva y proactiva frente a eso que sucedió y cambia su vida para siempre. Una mujer que no volvemos a escuchar de ella, nunca sabremos su nombre, pero nos deja Hasta sin nombre. sin nombre. ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿Alguna idea de este relato? Hay muchos símbolos acá. Por eso que son 7 sábanas, 6 de una manera y la 7ª diferente. Así, seguramente tiene que haber acá relación con otras cosas. Claro, siempre hay reminiscencias de pasajes bíblicos, de ideas clásicas judías, ¿no? El número 7 como un número simbólico, como esta, no solo 7, 6 más 1, 6 más 1, ¿no? Como esa 6 de una forma y una de la otra. Claro que sí. Y el sube 6 y el que no puede subir es el séptimo. También tiene que ver acá un poco con la diferencia entre el Hol y el Shabbat. Ok, los días profanos y el día sagrado. Sí. Le impacta. Sí, no dice exactamente el relato en cuál de todos los pisos decide lo golpea, pero es una hipótesis interesante, ¿no? A mí me gusta el no prejuicio de él, porque hay que quedarse con una prostituta que la conocía de la conocía todo el mundo, tenía mucha plata, mucha gente le pagó. ¿También? El tipo también dice, bueno, no sé, se enamoró, me quedé, qué sé yo, me quedo igual. Sí, como que el pasado no te condena, creo que Tampoco estás... sabía que no te quedé, ¿no? Debo ser la que todas saben, pero tampoco, también me pareció como eso de querer convertirse y tener, en esa época, ahora por supuesto que no, pero ser prostituta y venir con ese prontuario que digan, bueno, sí, te puedes convertir igual, no hay ningún problema, como que me parece como súper una apertura que no pensé que en la Biblia existía. No la Biblia es el Talmud, Bueno, pero sí. perdón, el Talmud. Sí. Sí. Porque qué importancia puede tener contar de que su ropa, que era de una manera, la arregló para que se viera lisa. No, la ropa de cama. La sábana, ¿no? Porque tenía el simbolismo que ella iba a poner las sábanas para acostarse en una relación que la tradición judía condenaba, que era la relación
casual entre un hombre y una prostituta, ahora pueden tener todo el sexo que quieran, pero dentro del matrimonio, ¿no? Entonces esas sábanas son como ese recuerdo de esa... Es como que ahí da a entender como que a través de la espiritualidad, como que limpió eso, como que antes era de una manera no bien vista y a través de que ella entra se logra cambiarla como un 100%. Correcto, digamos, logra transformar, también es linda esa idea, digamos, el mismo acto, el acto era el mismo, el acto sexual era el mismo, pero ahora el contexto en el cual lo van a tener es totalmente diferente y algo que era totalmente prohibido lo vuelve totalmente lícito. Entonces eso también es ese pasaje entre que lo que cambia no es el acto sexual, es el contexto entre un hombre y una prostituta y entre un marido y una mujer. Las sábanas también son un poco símbolos en general. Siempre las sábanas han sido símbolos de erotismo, digamos. Fíjate, García Lorca dice, con las sábanas al aire como banderas. O sea, la sábana ha sido en la literatura, o sea, evidentemente en el Talmud también, un símbolo del erotismo. Interesante. Porque fíjate, no se llevan camas. Bueno, yo imagino que eso tenía que ver más con una comodidad, ¿no? No lo imagino llegando con una cama marinera de 7 pisos. Pero sí, claramente. Tiene simbolismo de El recubrir, bueno, todo, fíjate. el recubrir lo vimos en Bruria. Claro, la sábana es como la mortaja también. Así es. Bueno, esto era un poco, no sé si se quedaron con una pregunta, alguna duda. Esto es un poco Muy interesante. del libro. Lo que trato de hacer es, de vuelta, hay algo de sabiduría, algo de piedad, algo de rebeldía, y creo que es importante recopilarlas, estudiarlas, darles voz, ¿no? Pues de vuelta, esto que decías, no me imaginaba el Talmud así, tal como tenemos prejuicios, a veces tenemos, ¿no? Como judíos, como todos, ¿no? Prejuicios a nuestro propio pasado, a nuestra propia experiencia cultural, que todo lo que vino antes de, no sé, hace 10 años, hace 5 años, era todo arcaico, era todo oscurantista, era todo cerrado, era todo xenófobo, era todo machista, y hay todo eso. Pero también aquí y allá hay... ¿Qué? Bueno, eso es lo que hace que algo sea sagrado, ¿no? ¿Por qué decimos que la Torá es sagrada o el Talmud es sagrado? No solamente por un origen divino, sino por su vigencia. Una noticia dura un par de días, pero algo que es sagrado tiene que tener un mensaje hace 2000 años y un mensaje en nuestros días. Quizás el mensaje no es el mismo, pero que en ambos tiempos, quien la comunidad lectora que lo decida leer, le encuentra algún sentido. Bueno, justamente yo lo que creo que el sentido se lo da a uno en función del tiempo donde uno está viviendo. Sí, seguramente hace 2000 años se daba un sentido, hace 1800 un sentido totalmente diferente a este propio relato. Como todo se aplica a la realidad, a lo que pasó. Así. No, y eso es lo que tiene vigencia, digamos. Pero eso creo que es lo más maravilloso. Creo que una de las cosas más lindas. ¿Sacás una foto que después te pidieron de... que es una foto de atrás de algo? Ay, Pablo, puede ser. Bueno. Creo que una de las cosas más... como que la foto no está. Creo que una de las cosas más lindas que tiene la tradición judía no solamente tiene que ver con tener la Torá, sino es haber continuado y formado un pueblo a través de la lectura de un texto durante más de 3000 años. Y eso sí nos hace únicos en el mundo. No es que no hay relatos o textos legales o de historias tan impactantes como la del Talmud, como la de la Torá de hace 3000 años. Tenemos historias de antiguas civilizaciones mesopotámicas, los primeros textos griegos también se remontan a la misma época, pero ninguna otra cultura. Esto sí, el pueblo judío es único, y es una de las cosas más maravillosas. Hoy en día alguien estudia los textos
de la antigua Mesopotamia, de Egipto, de Grecia. Sí, ¿en dónde se lo estudia? En la universidad, como estudio académico. Pero nadie conformó comunidad a través de la lectura de un texto. Hoy quise explicar eso y no me salió así. No, que hoy Hoy mi charla fue de estaba en una reunión y había, por lo general soy la única judía absolutamente casi todo mi entorno. Entonces siempre me preguntan a mí particularmente si yo creo en Dios, porque ellos todos son católicos, entonces bueno, católico Jesús, Cristo, queda ahí. A mí me preguntan, yo trato siempre de explicar que para mí el judaísmo es algo cultural, que no tiene que ver con la religión. En mi caso, es algo que yo, si me preguntas creo en Dios, no sé si le pongo Dios, quizás le pongo otro nombre, palabra, espiritualidad o lo que sea, pero a mí no me define creer en Dios o no, si soy judía. Yo te pregunto, ¿vos sos católico? Sí. ¿Tú crees en Dios, en Jesús? Sí. ¿Vos sos católico? No, yo no creo en nada. Entonces, ahí me definís como, soy católico porque creo en Dios, o no soy católico porque no creo. Como que ellos relacionan, a unas personas ¿no? Relacionan, ¿no? Yo siempre explico que es algo cultural, pero nunca puedo explicar por qué es algo cultural. Y ahí me quedó como una explicación que la voy a empezar a usar, que esto,